porque necesariamente la tengo que calcular, si no podía haber aplicado propiedades como el dominio de la función es igual al dominio de imagen de la inversa, y el dominio de imagen de la función es igual al dominio de la inversa. Pero en este caso, necesito calcular acá la inversa para poder graficar. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a hacer el cálculo de la función inversa. Entonces, para calcular la inversa, ¿cuáles son los procedimientos que hay que hacer? En primer lugar, sabemos de que f de x, f de x es lo mismo que la variable y entonces lo primero para calcular la inversa es cambiar las variables. A y le coloco x y a x le coloco y el siguiente paso es despejar la variable y. Y para despejar la variable y, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ese argumento se copia y esta raíz al otro lado pasa como cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar e elevado a y más 4 igual a x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Luego, ese más 4 pasaría al otro lado con signo negativo. Y me va a quedar e elevado a y igual a x al cuadrado menos 4. Luego, para que esa y baje, aplicamos logaritmo neperiano, es decir, acá pongo y multiplicada por el logaritmo natural de e, y a este lado logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Esto debido a que cuando tengamos que bajar una variable, se aplica el logaritmo natural cuando la base es e, y cuando es diferente de e, aplicamos lo que se llama el logaritmo normal. Entonces, por definición, el logaritmo natural de e es 1. Y entonces, en estos momentos, tenemos calculada la función inversa. Aquí hemos calculado la función inversa. Entonces, esta función inversa, la función inversa de x es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Entonces, aquí está calculada la inversa de esta función. Entonces, una vez que está calculada la inversa de esta función, para calcular la inversa, a la y le ponemos x, a la x le ponemos y volvemos a despejar la variable y. Esta raíz pasa con cuadrado, este que está con más pasa con menos. Como la y hay que bajarla, ponemos logaritmo natural a ambos lados por culpa de la e. Todo lo que sea e es con logaritmo natural. Por definición, logaritmo natural de e es 1. Si ustedes en su calculadora calculan el logaritmo natural de e, le va a dar 1. 1 por y es y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. De aquí puedo calcular, hacer el cálculo del dominio de la función inversa. Y para calcular el dominio de la función inversa, sabemos de que aquí esto representa la variable y como tengo acá un logaritmo natural, entonces todo lo que sea o esté en el argumento del logaritmo natural, lo apartamos y le ponemos mayor a 0. El argumento de un logaritmo se aparta y se pone mayor igual a 0. Esto es para evitar que el resultado del argumento sea negativo o sea 0. Entonces, esto de acá es una diferencia de cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 4 lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2. Y entonces aquí tengo dos respuestas. Recuerden, por favor, que en el examen, si este símbolo apunta a la derecha,
significa que la respuesta tiene que tener infinitos. No es necesario escribirlo en el examen, pero lo estoy notando acá para cuando pase el archivo esté el detalle. Eso significa en ingeniería este símbolo. Entonces esto quiere decir que el dominio de la función inversa, dominio de la función inversa va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta más infinito. Ese es el dominio de la inversa para este ejercicio. Pueden responder con paréntesis o pueden responder con corchete al revés. Ese vendría a ser el dominio de la función inversa de este ejercicio. Y el dominio de imagen, cálculo del dominio de imagen de la función inversa. Y el dominio de imagen de esta función inversa es obviamente de acá, despejar la variable x. Pero podemos utilizar conceptos de álgebra 1, por ejemplo, el silogismo hipotético, y podemos decir que si yo despejo x, voy a llegar al mismo resultado, que llegamos acá. Entonces, cuando yo calcule la x, a esto mismo tengo que llegar. Que significa que yo puedo agarrar y para calcular el dominio de imagen de la función inversa, en vez de despejar x de nuevo, agarro la función original, agarro esta función original y a esta función original, ¿es cierto? A esta función original, ¿qué es lo que le hago a esta función original? Lo que le hago es cambiar la variable x por y por x, y obtenemos el mismo resultado, ¿no? Obtenemos el mismo resultado. Entonces aquí vamos a hacerlo en esta parte. Vamos a hacerlo por aquí. Bien. Entonces, la pregunta era la siguiente. Y igual a la raíz cuadrada de e elevado a x más 4. Entonces, si yo a esto de acá le cambio la variable, es decir, si yo a y le coloco x y a x le coloco y, ya tengo despejada la variable x. Por ese motivo que llevamos álgebra 1, ¿no? El hecho de razonar ejercicios. Aquí, aquí por ejemplo, aquí ya está despejada la variable x. Entonces, puedo aprovechar esto para calcular directamente el dominio de imagen. De ahí se desprende el concepto de que el dominio de una función es igual al dominio de imagen de la inversa, y el dominio de imagen de una función es igual al dominio de la inversa. De ahí desprende ese concepto, que es un concepto algebraico, ¿no? Que es un concepto algebraico. Entonces, vamos a traerlo aquí. Aquí está. En algún momento cambiamos variable y cuando hicimos eso quedó despejada la x. Entonces, yo no tengo que volver a despejar la x si ya la tengo despejada. Aquí. Entonces, ahora, ¿qué decimos en esta parte? ¿Será que esto va a ser problema? Es decir, ¿será que este argumento va a ser necesario ponerle mayor o igual a 0? Porque se le pone mayor o igual a 0 porque es una raíz. Todo argumento de una raíz
tiene que ser apartado y ponerle mayor o igual a 0 para poder encontrar el intervalo que le corresponde al dominio de imagen de la función. Pero eso solamente se hace cuando este signo es negativo. Si este signo es positivo, no es necesario hacer esto. No es necesario hacer esto. Es decir, debemos entender de que cuando el argumento de una raíz tiene signo positivo, no es problema en cálculo. El problema es exactamente el siguiente. Si tengo una raíz par y el argumento tiene signo negativo, ahí es problema. O sea, ahí hago que es mayor o igual a 0 y empiezo a calcular. Si es positivo, no tengo que hacer nada ahí. Tengo que agarrar y decir directamente el dominio de imagen, la función inversa, ¿no? Aquí, que el dominio de imagen de la función inversa va a ser todos los números reales. Es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ahí está calculado el dominio y el dominio de imagen. ¿De quién? De la función inversa. Entonces, no se olviden, por favor, de que el hecho de que sea una raíz no implica de que siempre sea un problema. Si aquí es negativo, es un problema. Si aquí es positivo, significa de que no hay ningún problema acá adentro. No hay que hacer ningún análisis. Directamente decimos de que el dominio de imagen de la función es todo lo real, desde menos infinito hasta más infinito. Nos queda hacer el cálculo de la gráfica. Cálculo de la gráfica de la función. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar esta función, la inversa, ¿no? Porque me pide encontrar, hallar el dominio e imagen de la función inversa de f de x y graficar. Entonces tengo que graficar la inversa. Y la inversa es esta función. Aquí está. Aquí hemos encontrado la inversa. Esa es la inversa. Entonces la gráfica de esta inversa va a ser de la siguiente manera. Esto vamos a bajarlo para poder ver la gráfica acá. Entonces, para encontrar la gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos acá. Voy a utilizar, por favor, nuestro apoyo tecnológico. Y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Esa es la gráfica de la función. Esa es la gráfica que nos pide el ejercicio. Esta es la gráfica de la inversa, ¿no? Porque nos pide el dominio, la imagen y la gráfica de la inversa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el dominio es de menos infinito hasta menos 2, porque es de 2 hasta más infinito. ¿Y cuál es el dominio de imagen? El dominio de imagen es todos los reales, de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque esta gráfica va a ir creciendo, ¿no? A medida que le dé valores va a ir creciendo por el lado derecho, por el lado izquierdo, y va a ir creciendo hacia abajo. Entonces, indudablemente, su dominio de imagen va a ser todos los reales. Entonces, acá vamos a llevar esa gráfica al ejercicio para completar ese problema. Vamos a llamarla la gráfica 4. Entonces, vengamos acá. Aquí. Aquí vamos a insertar la gráfica número 4. Entonces, ese es el análisis que deben hacer en su examen frente a esta pregunta. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la solución del ejercicio. Aquí está lo que nos han pedido en este examen. Esto podemos colocarlo aquí, podemos acomodarlo a nuestro antojo. Bien. Entonces, aquí está, calculado la inversa, hemos calculado la inversa, que está de acá. Hemos calculado
el dominio de la inversa, hemos calculado el dominio de imagen de la inversa. En algún momento, cuando hicimos el cambio de variable, obtuvimos el despejo. O sea, cuando ustedes cambian la variable, aquí ya está despejada X. Entonces, no hay para qué despejarla de nuevo. Ya está despejada X. Eso me ayuda a calcular el dominio de imagen. Y de aquí se desprende un concepto importante. De aquí se desprende, por lógica, álgebra 1, se desprende un concepto importante. El dominio de la función f de x siempre va a ser igual al dominio de imagen de la inversa de esa función. Es una propiedad que siempre se va a cumplir, de la inversa de la función. Una cosa es anotarla y otra cosa es explicar de dónde sale. Y el dominio de imagen de la función va a ser igual al dominio de la función inversa. Esa es una propiedad que siempre va a pasar. ¿Esto por qué? Porque cuando yo hago el cambio de variable para calcular la inversa, lo que era el dominio, ahora es el dominio de imagen. Y lo que era el dominio de imagen, ahora es el dominio. De ahí se desprende ese concepto. De ahí se desprende el concepto importante. Entonces, ahí está calculada esa pregunta de examen, muy importante. Ahora, por ejemplo, si ustedes en el examen, el profesor le pregunta este ejercicio, y igual, por ejemplo, para que quede claro, y igual a la raíz de e a la x más 9, ustedes ya tienen que saber que la inversa de eso, de manera directa, la inversa de eso es, por eso llevamos álgebra 1, y a la menos 1 es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 9. La inversa de una excentricidad es un logaritmo natural. O sea, esta raíz se transforma en un cuadrado, este positivo se transforma en un negativo, y esta excentricidad, ¿en qué se transforma? En un logaritmo. Entonces, todo tiene explicación. Entonces, si ustedes ven esto en el examen, ¿qué tienen que saber? Que el resultado tiene que darle esto. La e es un logaritmo, la raíz es un cuadrado, el positivo es un negativo. Entonces, esa es la forma directa de calcular la inversa. Obviamente que hay que mostrar un procedimiento, hay que mostrar un proceso de cálculo. Pero ya ustedes saben a qué tienen que llegar, ya saben directamente a qué deben llegar. Esto es lo que se llama inferencia lógica. Aquí hemos aplicado silogismo hipotético. Entonces, el álgebra 1 y el cálculo 1 están ligados directamente las dos materias. Porque con álgebra 1 aprendemos a razonar y ese razonamiento tenemos que llevarlo a cálculo 1 y sacar conclusiones, ¿no? Entonces ahí hemos calculado, por ejemplo, ese ejercicio. También hemos calculado esta pregunta de examen. Ahora, por ejemplo, también hemos calculado esta trigonométrica. Ahora, por ejemplo, este tipo de ejercicio también es clásico. Los límites exponenciales. Aquí importante saber lo siguiente. Aquí es muy importante saber lo siguiente. Si yo reemplazo el valor de x en este límite, directamente esto me va a quedar de la siguiente manera. Si yo x reemplazo infinito, infinito sobre infinito. O sea, esta clase de límites es infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque el infinito es un número grande. Piensen que el infinito es un número grande. Un número grande más 1 sigue siendo un número grande. 3 elevado a un número grande sigue siendo un número grande. Por eso dice infinito más 1, infinito. 3 al infinito, infinito. ¿Por qué? Porque el infinito es un número grande. Por teoría, el infinito es un número grande. Es un número muy grande. Y si yo le sumo 1, sigue siendo muy grande. Si yo lo elevo, sigue siendo más grande todavía. Entonces, infinito sobre infinito. Y cuando es infinito sobre infinito, la técnica para resolver esta clase de límites es dividiendo cada uno de los términos del ejercicio por el mayor exponente. En este caso, yo tengo que dividir
cada uno de estos términos por la mayor base. Y la mayor base es 3 a la x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto, yo tengo que dividirlo, eso, tengo que dividirlo por 3x. ¿Por qué sobre 3x? Porque es la mayor base. Solo hay un método para hacer esto. Y ese método es dividiendo cada término, pero en este caso, como está la x en el exponente, se toma en cuenta la base. Entonces aquí hay que dividir por la mayor base. La mayor base es 3x. Entonces esto lo divido entre 3x, esto lo divido entre 3x, esto también lo divido entre 3x, esto igual, lo divido entre 3x, y este igual, lo divido entre 3x. Repito, ¿por qué entre 3x? Porque x es la mayor base. Entonces ahora acá, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Una vez que yo determino que 3 a la x es la mayor base, aquí, el método para esta clase de límites es dividir por la mayor base. Entonces, entre 2 y 3, ¿quién es la mayor base? Eso me provoca lo siguiente. Eso me provoca aquí que si yo, por ejemplo, reparto este 3x, este 3 a la x, ¿es cierto? Aquí me quedaría 3 a la x por 3, misma base, se copia la base y los exponentes se suman. Aquí me quedaría 2 elevado a x por 2, misma base, se copia la base y los exponentes se suman, ¿no es cierto? Y entonces acá yo puedo decir lo siguiente. De acá ya se va a tachar del primero, se va a tachar 3x con 3x y ahí solamente me va a quedar 3. De aquí, yo puedo hacer lo siguiente. De acá yo puedo agarrar y puedo decir por propiedades, puedo factorizar la x. Fíjense, aquí tengo x, aquí tengo x. Entonces yo puedo poner 2 tercios elevado a x. ¿Por qué elevado a x? Porque estoy factorizando la x. 2 a la x, 2 a la x, 3 a la x, 3 a la x. Y todo esto multiplicado por 2, este 2 acá. 3 a la x sobre 3 a la x, esto es 1. Y acá lo mismo, puedo factorizar la x y abajo me quedaría exactamente igual que acá. Es decir, me doy cuenta que se está repitiendo la x, factorizo la x y me queda 2 tercios elevado a x. De acá hay un concepto que debo entender. Si la división de las bases es menor, es mayor que 0, pero menor que 1, esto es importante que lo entiendan. Esto lo voy a marcar con 2. ¿Cuánto vale esto? Bien. Si yo divido las bases y ese resultado es mayor que 0, pero menor que 1, todo eso es igual a 0. O sea, hay que saber conceptos. Es por eso que algunas veces algunos profesores agarran y dicen, todo esto vale 0. Agarran y dicen esto de acá. Aquí está. Agarran y dicen, todo esto vale 0. ¿Por qué?
Porque si yo divido 2 entre 3, me da 0.6. 0.6 es mayor que 0 y es menor que 1. Es por eso que todo esto vale 0. Y es por eso que aquí, a esto, yo puedo decir que eso es 0. Y puedo decir que esto es 0. Ese es el motivo para que yo diga que eso es 0. Porque es un concepto teórico de límites. Entonces, cuando ustedes dividan las bases, si esa división le sale más que 0, pero menos que 1, todo eso vale 0. Todo eso vale 0. Y entonces mi límite queda resumido aquí. Mi límite queda resumido a, en la parte de arriba, 0 por 2, 0. O sea, arriba solamente me queda 3. Y abajo 1 más 0, 1. Y 3 dividido entre 1 es 3. Entonces la respuesta de este límite es 3. La respuesta de este límite es 3. Podemos comprobarlo, ¿no? Podemos comprobarlo. A ver. Vamos acá. Es importante que manejen para lo que viene, derivadas integrales, harto le va a ayudar esto. Entonces yo pongo límite, ¿no? Y acá voy a comprobar si lo que hice realmente está bien. Entonces la pregunta era 3 elevado a x más 1 más 2 elevado a x más 1 sobre 3 elevado a x más 2 elevado a x. ¿Y a qué tiende el límite? El límite tiende a infinito. Entonces, el límite tiende a infinito. Vamos a anotar el infinito. Vamos a buscarlo por acá. Ok. Vamos a ver dónde está el infinito. Por aquí hay que estar. Solo que no me acuerdo ahorita dónde. Aquí está. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense, la respuesta es 3, me dice. Este es el límite que te han preguntado. Cuando tienen límite, la respuesta es 3. E indudablemente la respuesta es 3. ¿Sí? Aquí está el valor del infinito, ¿no? 3 es la respuesta. Pero obviamente que aquí lo hemos comprobado matemáticamente. Hemos comprobado matemáticamente que el resultado es 3. Ahí. Ahora, con respecto a este ejercicio, otra pregunta básica en el examen. Para resolver este ejercicio, su indeterminación es 1 al infinito. Si yo reemplazo el valor de x por infinito, aquí me da 1 elevado al infinito. 1 elevado al infinito. Los límites que tengan este tipo de indeterminación. ¿Por qué en límite se reemplaza primero la x? Para saber cuál es la determinación y con la indeterminación saber qué método aplicar. Aquí nosotros tenemos que aplicar esta metodología, que incluso ya viene colocada en los programas así comunes como este. El límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 elevado a f de x, eso es igual a e. Todo límite que ustedes vean de esta naturaleza es e elevado a algo. Ahora, ¿cómo consigo eso? Llevando este límite a esta forma. ¿Cómo llevo este límite a esta forma? En primer lugar, analizo lo siguiente. Esto voy a bajarlo un poquito acá para que podamos ver la fórmula. Ahí, para que podamos ver la fórmula que vamos a hacer. Primero, este 1, eso no hay acá. Así que yo le voy a aumentar 1 y le voy a
quitar 1. Si yo le aumento 1 y le quito 1, no estoy variando el ejercicio. Ya estoy haciendo aparecer este 1. Entonces, una vez que yo hago aparecer el 1, quitándole 1 también, esa parte debo desarrollarla. Esa parte. Porque en la fórmula no hay el menos 1, pero sí hay el 1. Entonces, desarrollo y digo, el mínimo común múltiplo, es 2x1, copio 2x más 3 y hago esto. Menos 1 por 2x, eso me da menos 2x. Menos 1 por 1, eso me da menos 1. Entonces, reduciendo términos semejantes, esto me quedaría así. Esto me quedaría, este 2x se va con este 2x. Aquí me queda 3 menos 1 y eso es igual a 2. A ver, ¿qué significa esto? Que este límite es exactamente igual a este. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he escrito de otra manera. ¿Qué significa lo mismo? Solo obligados a que este límite... Siguiente paso. Necesito que este 2 sea 1. Y para que ese 2 sea 1, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos y dividimos ese 2 acá. Esto lo dividimos por 2 y lo multiplicamos por 2. Es decir, ponemos 2 multiplicado por esto, entre paréntesis, dividido entre 2. Entonces, esta técnica de multiplicar por 2 y dividir por 2 es porque yo necesito que este 2 sea 1, según la fórmula. Entonces, este 2 con este 2 se simplifica y entonces esto me queda así. Esto me queda 1 sobre 2x más 1, todo sobre 2. En el momento que yo consigo, sé que aparece 3, multiplico por 3, divido entre 3, sé que aparece 4, multiplico por 4, divido entre 4. En el momento que yo consigo los unos, al conseguir los unos, va a aparecer una función. Y esa función es esta. Esa función es esta, subirla arriba de este límite, y para subirla arriba no hay ningún problema. Entonces, esta función de acá, me dice, esta función hay que subirla acá arriba. Para eso no hay problema, la subimos. Para que no altere el problema, lo multiplicamos por su inversa. Es decir, voy a multiplicar esto por su invertido. ¿Cuál es su invertido? Su invertido es 2 sobre 2x más 1, multiplicado obviamente por x más 1, que es el exponente original que estaba ahí. Entonces, ¿por qué hago de que esto se vaya para arriba? Porque en la fórmula me dice que cuando yo consiga este 1 y consiga este 1, esto tiene que estar arriba. Arriba no es gratis. Esto lo mando arriba y lo multiplico inmediatamente por su inverso. ¿Por qué? Porque si multiplico estos dos, si multiplico esto por esto, todo esto me da 1. Y 1 multiplicado por x más 1 no cambia nada. Ahora acá, ¿qué es lo que va a pasar? Todo esto, 1 más 1 sobre una función elevado a una función, es decir, todo lo que está con rojo, lo puedo cambiar por e. Hasta ahí. Lo puedo cambiar por e. Y entonces aquí me va a quedar límite. Me va a quedar límite cuando x tiende al infinito de e
elevado, ¿no es cierto?, de e elevado siguiente. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2, sobre 2x más 1. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2, sobre 2x más 1. Entonces ahora, si yo vuelvo a reemplazar la x por infinito, esto todavía no está resuelto porque me sigue dando infinito sobre infinito. Y si me da infinito sobre infinito, ¿cuál es la técnica? La técnica es resolver dividiendo cada uno de esos términos por el mayor exponente de x. O sea, tengo que agarrar este 2x y tengo que dividirlo por x. Este 2 también tengo que dividirlo por x. Este 2x tengo que dividirlo por x. Y este 1 tengo que dividirlo por x. Por definición, cualquier número dividido entre infinito es 0. O sea, aquí, si yo divido 2x con x, eso me da 2. Si yo divido 2x con x, eso me da 2. Ahora, ¿por qué esto de rojo? ¿Por qué esto de rojo? ¿Y por qué esto de rojo me va a dar 0? Porque cuando yo divido un número por infinito, recordemos que cuando yo divido un número por infinito es fácil de comprobarlo. Si yo agarro la calculadora y divido 2 entre 9, un número grande, me va a dar 0,00. Entonces, de ahí sale de que 2 dividido entre infinito es 0. Entonces, esto es 0. Y entonces me queda en resumen 2 arriba, 2 abajo, y 2 dividido entre 2 es 1. O sea que la respuesta de este límite simplemente había sido e. Puede ser e al cuadrado, e al cubo, etc. 2 más 0, 2. 2 más 0, 2. 2 entre 2, 1. Entonces, la respuesta es e. Podemos comprobar esto. ¿No? Podemos comprobar esto. Para eso vamos acá a nuestro apoyo tecnológico. Sería límite. La función, aquí vamos a colocar, aquí sería lo siguiente, sería 2x más 3 sobre 2x más 1. Aquí debo colocar entre paréntesis. Se corta, por favor, volvemos al mismo línea. Aquí vamos a poner 2x sobre
Resolveremos este más. Bien, solución. Entonces acá, bueno, para esta clase de ejercicios podemos hacerlo a través de un cambio de variable. El cambio de variable se aplica cuando las raíces son de diferente subradical, pero con el mismo argumento. Entonces acá, por ejemplo, si reemplazamos el valor de 3, me daría 0 arriba, 0 abajo. Entonces, aplicando la conjugada, aquí podemos hacer lo siguiente. Lo interesante de esto es que como el argumento es el mismo, generalmente el argumento es el mismo, voy a marcar acá el argumento. Entonces acá, como este argumento es igual a este argumento, eso significa que yo puedo hacer un cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? En primer lugar, el cambio de variable es para facilitar la resolución de un límite. Y ese cambio de variable se hace de la siguiente manera. Primero, necesito sacar un mínimo común múltiplo de los subradicales de la raíz. Es decir, aquí tengo una raíz cuadrada y aquí tengo una raíz quinta. Entonces, el mínimo común múltiplo de la raíz cuadrada y la raíz quinta es 10. Porque si yo quiero sacar el mínimo común múltiplo entre 2 y 5, multiplico 2 por 5, 10. Esto significa que este 2x menos 5, lo voy a igualar a una variable, que es la variable u, o cualquier variable que ustedes quieran, u, elevado al mínimo común múltiplo. Entonces, muchas veces los profesores hacen eso y no explican de dónde sale. ¿Por qué 2x a 1 sobre 10? Lo igualo a 1 sobre 10 porque 10 es el mínimo común múltiplo de las raíces. Raíz cuadrada, raíz quinta, 2 por 5, 10. Y de acá tengo que despejar, ¿no es cierto?, la variable x para sustituir mi límite y ya dependa totalmente de u. Entonces, si yo despejo de acá la variable x, me va a quedar u elevado a 10 más 5, y luego ese que está multiplicando pasa a dividir, y entonces me queda acá un cociente, ¿entre quién? Entre u elevado a 10 más 5, que es esto de acá, dividido entre 2. Entonces, ahora, mi límite, ¿cómo quedaría? Mi límite quedaría de esta manera. La tendencia ya no va a ser a x, es decir, límite cuando u tiende a 1. El cambio de variable es cambiar por un momento la variable x por otra, elegida al azar, cualquiera, y cuando hacemos ese cambio de variable ya no tiende a 3, sino que tiende a 1. Entonces, límite cuando x tiende a 1, y aquí va a quedar de la raíz de 2x menos 5, pero sabemos de que 2x menos 5 es lo mismo que 1 a la 10. Entonces vengo acá y digo de 1 elevado a 10 de la raíz quinta de 2x menos 5, pero sabemos que 2x menos 5 es 1 elevado a 10 sobre x, pero sabemos de que x es esto. Aquí está. X es eso. Sobre u a la 10 más 5 sobre 2 menos 3. En este momento mi límite solamente depende de u. ¿Qué significa esto? Significa de que este límite
este límite es exactamente igual a este límite. Solo que este es más fácil de resolverlo. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si yo resuelvo la parte de abajo, la puedo hacerlo más directo, pero lo voy a hacer paso por paso para que vean dónde sale. El mínimo común múltiplo es 2. 2 por menos 3 me daría menos 6. Menos 6 más 5, aquí me daría menos 1. O sea, me quedaría u a la 10 menos 1 sobre 2. Porque 2 por 3 es menos 6 más 5 es menos 1. 1 a la 10 menos 1 sobre 2. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Esto me quedaría así. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, esto quedaría de la siguiente manera. Me quedaría un cociente donde este 2 multiplica a u a la 10, raíz quinta de u a la 10, todo sobre u a la 10 menos 1. O sea, extremos con extremos, medios con medios. Extremo, este extremo, con este extremo, y medios con medios. Y de acá yo puedo hacer la siguiente operación. Por ejemplo, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de u elevado a 10? Por propiedades básicas, esto es lo mismo a dividir, ¿no? Raíz cuadrada de u a la 10 es lo mismo que u a la quinta. U a la quinta. 10 dividido entre 2 es 5. Menos u elevado al cuadrado. 10 dividido entre 5 es 2. Entonces aquí me quedaría. De arriba puedo factorizar u al cuadrado. En la parte de arriba puedo factorizar u al cuadrado. Y entonces me quedaría 2 por u al cuadrado. Si aquí son 5 y yo le quito 2, aquí me va a quedar 3. Si aquí le quito todo, me va a quedar 1. Y me va a quedar sobre u a la 10 menos 1. U al cuadrado por u al cubo, u a la quinta. U al cuadrado por 1, u al cuadrado. Aquí hay que saber los productos notables y los cocientes notables. Por ejemplo, este u al cubo menos 1, se puede escribir como u menos 1 por el primero elevado al cuadrado, o sea, por u elevado al cuadrado, más u más 1. Esto se llama diferencia de u. Le saco la raíz cúbica a esto, es u, le saco la raíz cúbica a 1, es 1, el primero al cuadrado, más el producto del primero por el segundo, u por 1, u, más el segundo, o sea, más u. En realidad es el segundo al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Ahora, 1 a la 10, 1 a la 10 menos 1, se puede escribir como u menos 1, por u a la 9, por u a la 9 más u a la octava más u a la séptima más u a la sexta más u a la quinta. No es necesario ponerlo así, pero lo voy a poner para que sepan de dónde sale, más u a la cuarta más u al cubo más u al cuadrado más u más 1. O sea que todo esto, el producto de todo esto de abajo, me da u a la 10 menos 1. Esos son productos notables.
De aquí, ¿qué voy a poder tachar? De aquí voy a poder tachar esto. Voy a poder tachar u menos 1 con este u menos 1. Entonces mi límite ya está prácticamente resuelto. ¿Por qué? Porque ahora, sabiendo de que u vale 1, entonces es cuestión de reemplazar. Vengo acá y reemplazo. Reemplazo esto por 1, reemplazo esto por 1, esto por 1, y aquí, obviamente, 1 elevado a lo que sea, va a seguir siendo 1. En algunos libros, por ejemplo, no escriben todo esto, lo abrevian, pero aquí lo estoy poniendo para que sepan de dónde sale paso por paso. No es necesario en el examen hacerlo así desarrollado. Entonces ahora ya está resuelto el límite porque de ahí arriba sacamos cuentas y la cuenta de arriba sería 1 más 1 más 1, 3, 3 por 1, 3 por 2, 6. Todo esto me daría 6 sobre 1 más 1 más 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 6 sobre 10. Y 6 sobre 10, yo le saco la mitad, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5, y entonces la respuesta de este límite había sido 3 quintos. Esta también es una pregunta clásica de examen. Entonces, no es complicado, sino que hay que saber un poco por qué se pone u a la 10 o u a la 8 o u a la 7. Si ustedes revisan libros, en los libros no explican tanto de dónde sale, agarran y lo colocan. ¿De dónde sale eso? Se saca el mínimo común múltiplo de las raíces. Raíz cuadrada, raíz quinta, mínimo común, 2 por 5, 10. Entonces, me conviene. ¿Qué hago ahora? Sustituyo. Donde yo vea 2x menos 5, pongo u a la 10. Donde yo vea 2x menos 5, pongo u a la 10. Y donde yo vea x, tengo que despejar x. Entonces, despejo x. Y donde yo vea x, en este caso aquí, lo sustituyo por esto. Cuando yo hago esa sustitución, mi límite ya no depende de x, depende de u. Entonces aquí ya se hacen operaciones más fáciles para poder encontrar el resultado del límite. Entonces el límite de este ejercicio o la respuesta del problema había sido 3 quintos. ¿Sí? Entonces acá u a la 10 menos 1 es u menos 1 por u a la 9 por u a la 8, u a la 12 menos 1 es u menos 1 por u a la 11. Entonces siempre quitándole 1. De 10 empezamos a 9. Si aquí fuera u a la 12, u a la 11, u a la 10, u a la 9, y después todo eso se convierte en 1 porque u vale 1. Esa es la ventaja de transformar o hacer el cambio de variable. El cambio de variable que siempre entra en los exámenes, ¿no? El cambio de variable. Entonces, de esa manera llegamos al resultado del límite, ¿no? De esa manera llegamos al resultado del límite. Entonces, esa había sido la respuesta del ejercicio. ¿Tuviesen alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que vimos hoy? Con eso ya están preparados para el examen. Disculpe, ¿por qué u tiende a 1? Porque cuando hacemos el cambio de variable, cuando nosotros procedemos a hacer un cambio de variable, lo que hacemos es hacer que nuestra tendencia vaya a 1 porque es el valor más fácil de calcular. Primero es el más cómodo, segundo es el más fácil de reemplazar. Entonces, ¿por qué, digamos, ahora u tiende a 1 o el límite tiende a 1? Porque haciendo que ese límite tienda a 1, nos va a salir más fácil reemplazar la variable u por el elemento neutro. Y ese 1 sumado con 1 más 1 más 1, me va a ser más fácil sumar que, por ejemplo, lo haga tender a 2. Si lo hago tender a 2, pues ya 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima. No es complicado calcular eso, pero es el tiempo. El tiempo que yo demoraría en reemplazar 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 a la quinta, ¿cuánto es? Entonces, por eso que generalmente se lo hace tender a 1.
Los cambios de variable son para que x tienda a 1, o la nueva variable tienda a 1 para que cuando reemplacemos el problema sea más fácil resolver. Si hacemos que tienda a 2, o a 3, o a 4, o a cualquier valor, llegaremos al mismo resultado, con la diferencia de que solamente vamos a tener que calcular 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima, 2 a la octava, 2 a la novena, etc. Y eso nos va a llevar más tiempo para poder calcular el ejercicio. Simplemente por eso, es una unidad estándar que facilita la resolución del límite. Listo, gracias. ¿Alguna otra consulta ¿Cuál que sería el tenga? otro método para lo último que dijo, o a la 10, o a la 9, o a la 8? Dijo que había otro método. No, lo que había comentado es que aquí estamos aplicando diferencia de términos, ¿no? Aquí hemos aplicado diferencia de cubos. La diferencia de cubos tiene una fórmula. Aquí no podemos hacer diferencia de cubos porque es u a la 10. Entonces, cuando estamos enfrente a una expresión que no sea un producto notable, entonces esa expresión se reduce aplicando la fórmula de Newton. El decrecimiento de Newton se llama. Por ejemplo, u a la 10 menos 1 es u menos 1, le saco acá la u, le saco el menos 1, y como le estoy quitando una u, comenzamos de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta llegar a la constante. Si fuera u a la 12, entonces 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que lleguemos a la constante. Este proceso solo se puede hacer si es 1. Si es 1. Por eso que nos conviene que el límite tienda a 1. Si aquí fuese, por ejemplo, u a la 10 menos 2, ya eso sería un que aplicar otro tipo de conceptos. Sino que estos límites radicales están hechos exclusivamente para ser resueltos por cambio de variable, porque ellos ya vienen programados para que cuando yo haga el cambio de variable por u y lo haga tender a 1, pueda hacer esto. U a la 9, u a la 8, u a la 7, u a la 6, etc. Y aquí se fuera u a la 15 menos 1, u a la 14, a la 13, a la 12, hasta que llega 1. A eso me refería. Ingeniero, la U es una variable, ¿no ves? Dijo. La U es una variable. Puede Es una ser variable, cualquier letra. puede ser cualquier letra, puede ser Sí, porque T, el K, ingeniero nos enseñó con la T y entonces puede ser cualquier letra la U. puede ser cualquier letra. En Ya. este caso, aquí yo elegí la U, pero también podía haber sido la T. Sí, ¿no? sí. Podría haber sido la T. Entonces aquí esta letra es indiferente, ¿no? Esa la eligen ustedes. U, T, en los libros hay U, hay T, hay K, ¿no? Varía por el autor. Sí. Y los números de las raíces, por ejemplo, es 6 y otro es 8. El número de la U sería 6 por 8, ese mismo resultado, ¿no? 48. U al 48. U a la 48 o el mínimo entre 6 y 8. Por ejemplo, si aquí fuese 6, aquí fuese 6, aquí fuese 6 y aquí fuese 8, ¿cuál sería el mínimo? Uno es 48, indudablemente, pero ¿cuál también sería el mínimo? Recuerden que el mínimo es un número que divide los dos. También puede ser 24. Sí. Para 24 llegas al mismo resultado. El 6 y 8, el mínimo es 24, sí. 24 se puede entre 6, se puede. 24 se puede entre 8, se puede. Entonces, me conviene más rápido con el 24. Pero si lo haces con el 48, simplemente vas a hacer un poquito más largo este desarrollo. Un poquito más largo este desarrollo. Si lo haces con 24, va a ser más rápido. Entonces, entre 6 y 8, el mínimo como múltiplo es 24. Recordemos que el concepto de mínimo es aquel número que divide a ambos al mismo tiempo. Entonces, 24 divide a 6, sí. 24 divide a 8, sí. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero.
¿Alguna otra pregunta que tengan? Esto practíquenlo porque esta es pregunta de examen. Esto con cambio de variables sí o sí pregunta a su profesor. Si él le enseñó con T, le pueden poner M o la letra que ustedes vean conveniente. Eso es indiferente. La cuestión es saber cómo hacemos el cambio de variable, por qué esto es U a la 10, ¿no? Eso es lo importante. Es U a la 10 porque el mínimo común múltiplo entre la raíz cuadrada y la raíz quinta es 10. Por eso es que es U a la 10. Entonces siempre ustedes sacan el mínimo de esos dos y con eso trabajan, lo hacen tender a 1 por comodidad y de ahí para adelante le queda fácil resolver el problema, porque es una suma de puros unos. Algo siempre se va a tachar, de arriba y de abajo. Algo siempre van a tachar en la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, cuando tachen algo, ya está resuelto el límite. Ahora es cuestión de reemplazar el valor de U, que es 1, es un valor cómodo. Se reemplazo ese 1 y ya me queda fácil, porque 1 más 1 más 1 es fácil sumar. Lo mismo abajo, 1 más 1 más 1 más 1 es fácil sumar, entonces me queda más. ¿Se entiende eso, porfa? Disculpe, ingeniero, ahí arriba de lo que está mostrando, en el 2u al cuadrado por 1 al cubo, ¿de dónde sacó el u al cuadrado del principio? Es el factor común. Aquí estamos factorizando. Fíjese que se está repitiendo U acá y U acá. Entonces yo puedo sacar un factor común. ¿Cuál es el factor común? U al cuadrado. Por teoría, el factor común es el menor término. Entonces, si yo saco U al cuadrado, si eran 5 y yo le quité 2, me quedan 3. Si eran 2 y le quité 2, me queda 1. Entonces, he factorizado. Al hacer una factorización, ¿cómo me doy cuenta que está bien o que voy por buen camino? Porque aquí me va a aparecer un caso de producto notable. Puede ser la diferencia de cubos o puede ser la suma de cubos, pero más frecuentemente aparece la diferencia de cubos. Entonces, este es un caso notable, ¿no? Diferencia de cubos. El u al cubo menos 1 es conocido que en matemáticas se puede escribir como u menos 1 por u al cuadrado más u más 1. O sea, recordemos lo siguiente. Lo voy a hacer, recuerden esto, porque lo van a ocupar en el examen. Recuerden de que en colegio nos enseñaron de que a al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Eso fue lo que aplicamos en este numerador. Esto, la diferencia de cubos. Entonces, esto es conocido por nosotros. Es eso lo que aplicamos acá. Aquí, en esto, aplicamos esto. Y eso es frecuente en el examen. Eso tienen que memorizarlo porque eso lo van a ocupar en el examen. El a al cubo menos b al cubo. Clásico en estas preguntas con raíz. Son clásicas las preguntas con raíz. Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir. ¿Dicen alguna otra pregunta? Sí. ¿No hay más preguntas? ¿Se entendió esto? Está claro, ingeniero. ¿Listo? Entonces, practiquen esto, chicos. Sobre esto ese examen. Esto es lo que yo charlé con su profesor, que va a entrar esta clase. Practiquen los cambios de variables. Si es con T, háganlo con T o con U, no hay problema eso. Como le decía la señorita, eso es lo de menos. Pero si lo han hecho con T, es lo mismo. T a la 10 y hacen el mismo procedimiento. Entonces, sobre esto es el examen, ¿no? Logaritmos, exponenciales, numerador con denominador, esto sí o sí, logaritmos sí o sí. Esto también lo hemos hecho
en esta clase. Los límites con Ruffini también, sí o sí. Acuérdense que guíense por esto para resolverlo rápido. Los límites con raíces con una simple radicación o conjugada, y los límites con radicales donde tengo que hacer cambio de variable. Cambio de variable, ¿no? También es clásico eso. Los límites exponenciales también. Límites de este estilo tienen como respuesta e, a la 1, a la 2, a la 3, a la algo. Pero todo límite que ustedes ven así es e. En este caso me dio e solamente. Pero podía ser e al cuadrado, e al cubo, e a la menos 1, e a la menos 2. O sea, eso hay que hacerlo mediante el mismo proceso. Es el mismo procedimiento. De ahí sacamos el mismo resultado. Y lo mismo en esta parte de acá, ¿no? La tecnología no escriban porque siempre hay uno que pega la cosa. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Voy a enviar ese archivo al grupo? Sí, lo voy a enviar. Lo voy a enviar. ¿Mañana clases? ¿Asignatura? ¿Perdón? ¿Mañana vamos a tener igual clases? Sí, vamos O a ya ver. Vamos a ver la forma de que hay una más para que ya puedan saber todas las dudas. Pasa algunas cuantas fórmulas. Ya, perfecto, le voy a pasar. No hay ningún problema. Me paso fórmulas para que tengan. Gracias. Ya. Listo, pues jóvenes, muchas gracias por su presencia. Le paso el archivo. Cualquier cosa estamos atentos al grupo para que puedan preguntar. Muchísimas gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias que tengan ustedes. Chao, nos vemos.